bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Somos Iván y Yajaira Hello. Angulo y pues bienvenidos a este episodio que vamos a tratar acerca de Mosiah, capítulos 4, 5 y 6. Y espero que estén teniendo una buena semana o buen fin de semana, dependiendo de cuándo escuchen esto. Disculpen si los hice llorar. Si no, pues qué bien. Del episodio anterior. Iván, ¿tienes algo que quieras compartir antes de empezar? No, Lee, ya podemos entrar, dale. Hay que entrar. Hay mucho para cubrir, hay mucho para aprender. Y espero que todos han podido estudiar estos capítulos con la atención que se les merece, porque el Rey Benjamín nos enseña bastante. Pero dale, mi amor. Perfecto. Bueno, para empezar, vamos a leer la introducción del Ven Sígueme, el primer párrafo. Iván, ¿nos puedes ayudar con eso? Uh-huh. Dice, ¿alguna vez has escuchado a alguien hablar y luego te sentiste inspirado a cambiar tu vida? Tal vez, debido a lo que escuchaste, hayas decidido vivir de un modo algo diferente, o incluso muy diferente. El discurso del Rey Benjamín fue de esa clase de mensajes, y las verdades que enseñó tuvieron este tipo de efectos sobre las personas que las escucharon. El Rey Benjamín compartió con su pueblo lo que un ángel le había enseñado, que mediante la sangre expiatoria de Cristo podemos recibir bendiciones maravillosas. Debido a su mensaje, los del pueblo cambiaron la forma en que se veían a sí mismos. El Espíritu cambió sus deseos y hicieron convenio con Dios de que siempre harían su voluntad. Tal fue el efecto de las palabras del Rey Benjamín sobre el pueblo. ¿Qué efecto tendrá en ti? Bueno, gracias Iván por leer este párrafo para iniciar la lectura de Mosiah capítulo 4. Y Mosiah capítulo 4 es como muy lleno de muchas cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Y como dice ahí, ¿verdad? Cuando escuchamos un mensaje tan poderoso, tan efectivo, que nos impulsa a cambiar nuestras vidas totalmente, es muy hermoso tener ese deseo de cambiar y de mejorar y de esforzarse. Creo que eso es lo más importante que resaltó para mí del esfuerzo que tenemos que dar constantemente. Para mí es otra definición del perseverar hasta el fin, de siempre, todos los días esforzarme en arrepentirme, de tener el deseo de ser firme en el Evangelio, en obedecer los mandamientos de Dios, en cumplir con mis convenios. Todo es parte de este discurso. Bueno, discurso del Rey Benjamín a su pueblo. Uh-huh. Y bueno, ¿dónde te gustaría comenzar, Yajaira? Pues hablemos un poquito de ese como deseo de cambiar. ¿Has tenido tú alguna experiencia en tu vida en la que alguien dijo algo o alguna conferencia general que te haya inspirado a como tener ese deseo de mejorar, de cambiar, que te haya afectado como por un tiempo? Sí, creo que todos los que están escuchando han tenido esa experiencia donde estuvieron en una conferencia en general o escuchando de sus casas y habló un líder, un apóstol y les motivó, les llenó el corazón con un deseo de cambiar. A mí, claro, creo que todos hemos tenido esa experiencia, pero la conferencia o el discurso que siempre tengo en mente especialmente cuando se trata de poder mejorar mi estudio de las escrituras, es del presidente Monson, donde él nos invita a leer las escrituras, especialmente el libro de Mormón, y el poder que trae a leer y tomar un estudio en serio de las escrituras, especialmente el libro de Mormón, que nos fortalecerá y nos ayudará a poder vencer las tentaciones del adversario. Entonces es uno que siempre tengo en mi corazón.
Sí, yo para mí, y lo platicamos ayer, de que estando en la misión tuve la oportunidad de tener el presidente Nelson que nos vino, ¿cómo se dice? Es una visita, ves que hacen visitas en la misión. Y él habló acerca del convenio abrámico y de la importancia del arrepentimiento. Y creo que en cierta forma es similar a lo que el rey Benjamín estaba enseñando a su pueblo acerca del arrepentimiento. Y recuerdo que cuando él se fue, creo que pasó como un mes y medio en la que toda la misión tenía como todavía ese espíritu que él dejó con nosotros. Y fue muy bonito porque como ese mes y medio o dos, o sea, todos pusimos de nuestra parte en esforzarnos, en tocar puertas, en compartir el evangelio, de no tener miedo de abrir nuestras bocas. Y fue muy, muy bonita esa experiencia. Y claro, he tenido muchas experiencias desde muy joven hasta hoy en día en la que alguien dice algo, ya sea en una conferencia de estaca o una conferencia general y te queda eso como, ok, tengo que ser mejor, yo sé que puedo hacerlo. Y realmente es lo bonito del arrepentimiento. Hemos hablado del arrepentimiento desde que, desde que empezamos a leer el libro de Mormón juntos y el arrepentimiento es tan importante en nuestras vidas y es tan hermoso y creo que a veces el adversario nos hace sentir que es algo malo, que no debemos hacerlo, nos hace sentir vergonzados y con el miedo de tomar esos pasos para un verdadero arrepentimiento. Pero cuando tenemos el deseo de arrepentirnos, es una experiencia muy hermosa porque llegamos a acercarnos más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo y poder tener acceso a su expiación. Y es hermoso tener, como dice el título ¿cómo se dice? De este estudio, un potente cambio. El arrepentimiento abarca todo, abarca el cambio de pensar, de actitud, de cómo te comportas, de cómo hablas. Es tener el deseo de ser más, ¿cómo se dice? Picky, como estás dispuesto a ser más enfocado en cómo vas a tomar tus decisiones en todo aspecto de tu vida. O como dice las escrituras, que ya no tuvieron disposición de hacer lo malo. Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Me encanta esa palabra. Entonces debemos comenzar otra vez a recordar qué es lo que pasó antes del capítulo 4, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que sucedió con el pueblo y después que ellos escucharon las palabras del rey Benjamín. En el capítulo previo, el rey Benjamín, como leímos en la introducción, les habla y les declara las palabras del ángel acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, su expiación, su sufrimiento, todo lo que él iba a pagar para poder redimirnos de nuestros pecados. Entonces, el pueblo, al escuchar estas palabras, leemos en el versículo 1 del capítulo 4, dice: y he aquí, habían caído a tierra porque el temor del Señor había venido sobre ellos. Y cuando ustedes leen la palabra temor, no tiene el mismo significado como lo leemos que temor, que ellos tuvieron miedo. No. Si realmente van y buscan la definición de temor, es más que todo fe, una reverencia, un respeto hacia lo que hacia el Señor Jesucristo, hacia Dios. En el versículo 2 dice: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y ahí es donde ellos claman que se le aplica la sangre expiatoria de Cristo para poder ser perdonados de sus pecados y que sus corazones podrían ser purificados, porque ellos habían creído en Jesucristo. Un Cristo que no había venido todavía a la tierra, que no había llegado, que ellos ni en su tiempo iban a poder ver en la carne. Entonces, es este conocimiento de un Salvador
Y especialmente cuando el Espíritu obra en ti con respecto a este conocimiento de que tú eres perdonado, si tienes fe en Jesucristo, es lo que te hace, es lo que uno, te motiva a cambiar y dos, te llevas al arrepentimiento. Porque te reconoces. Y esa es la palabra muy importante aquí, que reconoces tu propio Debilidad. reconoces tu propio estado carnal, pecaminoso. Tú reconoces Hombre y mujer natural. Ajá, reconoces que eres un hombre caído y necesitas ayuda. Necesitas una ayuda que tú mismo no puedes remediar lo que has hecho. No puedes remediar los pecados que has hecho. Y el único que te puede ayudar y salvar es Jesucristo. Entonces, es el conocimiento de la bondad de Dios. Es lo que te ayuda a cambiar. Y a mí me hace recordar tiempos de mi vida después de la misión cuando anduve yo caminando por caminos que no eran correctos. Que fue el conocimiento de la bondad de Dios y no simplemente la bondad por el sufrimiento que el Señor Jesucristo sufrió a llevar a cabo la expiación de Jesucristo. Su sufrimiento en Getsemaní, su sufrimiento cuando fue crucificado y después la gloriosa resurrección. Pero yo más que todo me enfocaba más en el sufrimiento que yo estaba haciendo sufrir a mi Salvador en la cruz otra vez, en el Getsemaní otra vez a pecar y no apreciar ese don de arrepentimiento. Entonces eso fue lo que a mí me motivó a mí a cambiar ahora. En mi cambio no fue de un día para otro. Claramente que el Espíritu tuvo que obrar un poco más en mí para ayudarme a tomar esos pasos de arrepentimiento, pero fue esa bondad de mi Salvador de poder perdonarme que me motivó a tomar los cambios necesarios, aunque demoré un poco, pero los hice. En este caso, con el pueblo de Rey Benjamín, ellos tuvieron un potente cambio en el corazón, como dijo Jaira. Incluso en el versículo 3 dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir. Hay algo hay algo que pasa cuando te arrepientas, y yo me imagino que todos han tenido esa experiencia uno u otras veces, no sé, ¿verdad? Que han sentido esa paz de conciencia, poder arrepentirse de sus pecados. Aquí una cita de Elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles, que testificó acerca de esta paz de conciencia que es un producto del arrepentimiento sincero y de la vida recta. Dice: Dios desea que cada uno de sus hijos disfrute de la bendición trascendental de la paz de conciencia. Una conciencia tranquila invita a estar libre de angustia, de dolor, de culpabilidad, de vergüenza y de la condenación propia, y otorga un cimiento para la felicidad. Puedes recobrar la paz de conciencia al arrepentirte de las transgresiones personales que te hayan ocasionado conmoción interior. La ley que se quebranta por medio de la transgresión o del pecado ocasiona angustia en la mente y en el corazón por motivo de una conciencia ofendido. Al saber que todos sus hijos espirituales, salvo su unigénito Jesucristo, violarían con o sin intención sus leyes, nuestro Padre Eterno proporcionó un medio para corregir las consecuencias de tales hechos. Ya sea que la infracción sea grande o pequeña, la solución es la misma: un arrepentimiento completo mediante la fe en Jesucristo y su expiación y la obediencia a sus mandamientos. Y es exactamente como lo dice Elder Richard G. Scott. Y creo que Yahara lo mencionó también. Muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es feo, es un castigo, que uno no lo quiere hacer, pero fíjese que alguien me dijo que cuando uno no se quiere arrepentir y tiene miedo de arrepentirse, esas son mentiras que Satanás pone en su mente para engañarnos a no hacerlo. Porque Él sabe, si nosotros nos arrepentimos, vamos a encontrar paz de conciencia, gozo y felicidad y estar libres de sus garras, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo de arrepentirse. Sea grande o chiquito,
Si es serio, vayan con el obispo. Si no es serio, pueden hacer una oración y esfuércense por dejar al lado ese pecado o ese hábito o lo que sea y caminen una vida recto. Pero recuerden, hermanos y hermanas, no hay ningún ser perfecto en este mundo. El único ser perfecto fue Jesucristo. Y Él es el único que va a ser perfecto y lo será para siempre, ¿verdad? En esta vida. Nosotros, lo único que Dios nos pide es que nos esforzamos. Y como dice el presidente Russell Nelson, hay que arrepentirnos diariamente, no solamente los domingos. Como dijo el profeta Alma, no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. ¿Y qué iba a decir? Se me fue el pensamiento. Iba a decir que una parte importante del arrepentimiento es reconocer nuestras debilidades. Y eso fue lo que el rey Benjamín se esforzó por explicarle a su pueblo, de que nosotros, ¿cómo que fue la palabra que le dijo? Somos criaturas indignas. No somos ni... ¿Qué? Somos menos que el polvo. Somos menos que el polvo. Hay una cita que quiero leer que está en el discurso de la hermana Becky Craven, que se llama Quédense con el cambio. Dice, él, hablando de Jesucristo, Él nos da mucho más de lo que jamás podríamos darle a cambio. Entonces, ¿qué podemos darle a Él, quien pagó el precio incalculable de nuestros pecados? Podemos darle cambio, podemos darle nuestro cambio, puede tratarse de un cambio de pensamiento, de hábitos o de la dirección en la que vamos, a cambio de su invaluable pago por cada uno de nosotros. El Señor nos pide un cambio de corazón. El cambio que Él nos pide no es para su beneficio, sino para el nuestro. Entonces, a diferencia de la persona que compra en el mercado, que tomaría el cambio que se le da, nuestro bondadoso Salvador nos invita a quedarnos con el cambio. Y esa cita me encanta porque, como dijo, la primera parte es reconocer que necesitamos cambiar. Y es lo único que el Señor requiere de nosotros o que espera de nosotros, es que estemos dispuestos a cambiar y esforzarnos por seguir su evangelio, nuestros convenios o sus mandamientos. Y como dijo Iván, no vamos a ser perfectos, pero es algo que podemos hacer constantemente y diariamente, porque por lo mismo somos hombres y mujeres carnales y vamos a fallar. Es interesante que el capítulo 3 de Mosías terminó hablando acerca del hombre natural y es verdad que hay que someternos al Padre como un niño se somete a su Padre terrenal. Pero la pregunta es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos someternos? ¿Qué hay que hacer nosotros como personas para poder realmente mantener y retener esa remisión de nuestros pecados? Porque vamos acosados por las tentaciones diariamente, todos los días. Y a veces en la iglesia nos preocupamos por la retención de miembros, pero nos olvidamos también de cómo podemos retener la remisión de nuestros pecados. Y quiero tratar un poquito más acerca de el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, como dice aquí en el capítulo, el conocimiento de la gloria de Dios, porque aquí dice varias veces acerca de este conocimiento que el pueblo había llegado a tener. Como por ejemplo en versículo 6 dice, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría. Luego en el versículo, o incluso en el siguiente, dice que ellos pudieron, más que todo, recibir la salvación por medio de la expiación. A ver qué más, otros lugares. Aquí está, en el versículo 9, más que todo también, dice creer en Dios, creer que existe. Ese es este conocimiento, que ellos podían creer en el Dios que creó toda la tierra. En el versículo, versículo creo que es 11, también dice, otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor. Y es este conocimiento que quiero enfocarme. Porque como todas personas, los que llegan a comenzar el camino de los convenios son los que llegan al conocimiento de su Salvador y quieren aceptarle como su Dios, su Salvador, y poder hacer convenios con Él. Pero ahí no termina.
¿verdad? Ahí no termina ese proceso de arrepentimiento, ese proceso de poder ser purificados. El arrepentimiento es como la puerta para comenzar ese proceso de conversión verdadero. Y hay una diferencia. Arrepentimiento es algo que hacemos diariamente, ¿verdad? Es algo que nos ayuda para poder ser limpios, para poder acercarnos más a Dios. Conversión es otra cosa. Conversión es nosotros llegando a ser criaturas diferentes, criaturas que ya no tienen esa disposición de hacer lo malo. Y eso no es algo que se hace una vez y ya, ¿verdad? No somos convertidos cuando nos bautizamos. Pero la conversión es hasta toda la vida, hasta que nos morimos, hasta que regresamos al Padre Celestial. Estamos siendo convertidos a algo diferente. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Conversión te estás convirtiendo de, por ejemplo, Yahaira, que fue anterior, vamos a decir, Yahaira Elía y Yahaira Angulo. ¿Verdad? Ya no eres el mismo Yahaira de tu juventud. No. Estás convirtiendo a una mujer, una hija de Dios que va a estar listo para poder recibir su Dios. ¿Y cómo podemos retener nuestro perdón? Es por medio de nuestra conversión, ¿verdad? Es algo que se tiene que luchar, obteniendo más conocimiento acerca de la expiación. Nunca vamos a poder llegar a saber con una perfección qué es lo que realmente sucedió en la expiación, pero a estudiarlo y aprender más nos motiva a poder ser mejores, a poder cambiar, a poder dejar de lado los pecados, los hábitos malos, nuestro temperamento, nuestro enojo, todo, dejarlo hacia un lado. Me gustaría leer por completo el 11. Dice: y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Así quisiera que recordéis y retuvéis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios. Es algo que yo me gustaba decir en los bautismos de los investigadores. Después que se bautizaban, me gustaba invitarles a que ellos pudieran retener en su memoria el día de su bautismo, para que pudieran recordar los sentimientos, los pensamientos que ellos tuvieron. Hay una razón por la cual se lee muchas veces en la escritura, recordar, porque cuando nos olvidamos de todo lo que aprendimos del conocimiento, es donde caemos otra vez en pecado. Y es lo que sucede con el pueblo de Nefi. Cada vez que se olvidaban del convenio y de la grandeza de Dios, es cuando ellos se alejaban de Dios. Y ya cuando veían que, necesitamos la ayuda de Dios, hay que arrepentirnos otra vez, ¿verdad? Y dice: y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humilléis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente. Hay que orar diariamente, como dice la Doctrinas y Convenios, creo que es sección 10. Dice orar siempre para que salgas triunfante sobre Satanás. Y dice: y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he que os digo, si hacéis esto, siempre regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Entonces, ¿qué tan importante es estudiar las escrituras y orar y aprender más de lo que Jesús hizo por nosotros? Es tan importante. Me gustaría leer otra cita del mismo discurso que mencioné hace rato, de que quédense con el cambio, y se encuentra en el Ven Sígueme en este capítulo, y dice: su cambio, hablando del pueblo del rey Benjamín, dice: su cambio de corazón significó despojarse del hombre y de la mujer natural y entregarse al Espíritu a medida que se esforzaban por ser más semejantes a Jesucristo. El presidente Henry B. Eyring enseña: la verdadera conversión depende de buscar libremente, con fe, con gran esfuerzo y algo de dolor. Entonces, es el Señor el que concede el milagro de purificación y cambio. Al combinar nuestro esfuerzo con la capacidad del Señor para cambiarnos, llegamos a ser nuevas criaturas. Entonces, hermanos, no hay excusa de que no puedan cambiar, porque hay personas que dicen: no, es que yo soy así y así soy y así moriré. Pero
pero es una mentira. Nosotros podemos cambiar y la manera que lo podemos hacer es por medio de tener el deseo y también junto con nuestro Salvador. Él es el que nos va a ayudar a purificarnos y ayudarnos a ser personas nuevas, criaturas nuevas. Creo que en los siguientes versos el presidente Benjamín comienza a, bueno, más que todo, hablar acerca de cómo podemos retener la remisión de nuestros pecados. Porque hay cosas que podemos hacer como seres humanos, como discípulos de Jesucristo, para retener. No simplemente estudiar las escrituras, no simplemente orar y repetirnos, pero hay obras, ¿verdad? Y ojalá no me malentiendan, porque las obras nunca nos van a remediar lo que hemos hecho con nuestros pecados. Solo Dios puede pagar ese precio, ¿verdad? Las obras no son para decir yo me voy a ganar mi premio en el cielo, ¿verdad? Aunque a veces lo pensamos de esa manera. Pero no, las obras son para perfeccionarnos a nosotros mismos como seres humanos, para llegar a ser las personas que estarían listos y preparados para entrar en la presencia de Dios. Y la gracia, pues la gracia cubre todo el pago, por decir. Pero las obras, como dice el presidente Nelson, hacer las obras importantes, hacer las cosas que el Señor Jesucristo nos ayuda a nosotros a determinar cuál reino vamos a estar, si es el reino celestial o el reino telestial, ¿verdad? Y esas cosas nos ayudan para poder hacer lo que Cristo hizo. Entonces hay ciertas cosas que él dice, ¿verdad? Hay que vivir pacíficamente, no permitir que nuestros hijos anden hambrientos, desnudos, que contiendan, que riñan uno con otros y sirvan al diablo. Y en el versículo 15 dice, más les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y servirse el uno a otro. Y creo que me gustaría enfocarme un poquito en esto, en crear hijos. Porque yo y Jair somos padres jóvenes todavía, tenemos pequeñitos, ¿verdad? Y mis padres, si escuchan este episodio, ellos que tienen años de criar hijos y siguen criando hijos. ¿Verdad? Mi mamá siempre dice, aunque ustedes ya no viven con nosotros, ya son adultos, siempre serán mis hijos. Entonces, ahorita pensar todo lo que les hizo sufrir a mis padres, estoy muy agradecido por el esfuerzo que ellos demostraron en poder demostrarme, no simplemente con palabras, pero con el ejemplo de cómo vivir vidas rectas y cómo poner a Dios en primer lugar. Mi padre demostró el corazón y la disposición de servir a su prójimo, de ser un hombre paciente, aún a veces cuando yo lo vi que se enojaba, pero un hombre humilde que siempre está dispuesto a aprender. Vi a mi mamá como siempre estaba de rodillas orando a Dios y poniendo a Dios en primer lugar en su vida, confiando siempre. Y vi dos padres que trabajaban juntos para crear dos muchachos locos y enseñarles la manera de cómo vivir a la manera del Señor. Otro padre o madre que yo vi que fue un gran ejemplo también fue la mamá de Jaira. La mamá de Jaira demostró una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable en confiar en el Señor. Yo creo que le mencioné en el episodio previo. Pero su mamá de Jaira fue una mujer que demostró esa fe en confiar en Dios aun cuando no tenía. Confiaba que Dios le iba a proveer para ella, darle lo que ella necesitaba. Especialmente cuando Jaira estaba en la misión, ella tenía fe. Ella era una mujer que estudiaba las escrituras, que magnificaba su llamamiento. Y aún así, en momentos difíciles, nunca se daba por vencido. Sabía que el Señor le iba a ayudar a salir hacia adelante. Entonces, la importancia de criar los hijos, no simplemente con palabra, pero con ejemplo, porque los hijos ven más que todo. Especialmente los chiquitos. Los chiquitos, ellos absorban. Mis hijos hacen todo lo que yo hago. Y a veces yo digo, uy. Y a veces Iván sabe que hace igual lo que él hace, porque a veces tengo que tomar video y mandárselo. Y le digo, mira lo que enseñaste a tu hijo. A veces son muecas o bailes. Ay, no, chicos.
Me gusta leer aquí una cita de Elder Russell M. Nelson. Dice la cita, bueno, comienza diciendo, el Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles señaló varios pasajes de las Escrituras que ayudan a los padres a entender su función. En las Escrituras se indica que los padres deben enseñar fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Los padres deben enseñar el plan de salvación y la importancia de vivir en estricta armonía con los mandamientos de Dios. De otro modo, sus hijos ciertamente sufrirán al ignorar la ley redentora y libradora de Dios. Los padres deben también enseñar mediante el ejemplo cómo consagrar sus vidas. Y creo que nuestros padres hicieron un buen trabajo de mostrar ese tipo de vida. Hacer uso de su tiempo, talentos, diezmos y sustancia para establecer la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra. Y vivir de ese modo literalmente será una bendición para su posteridad. Tenemos mucha responsabilidad. Ajá, mucha responsabilidad. Pero a veces es divertido. A veces en el momento uno se estresa, pero luego es divertido. Como hoy hicimos nuestra noche de hogar y hablamos acerca de las Escrituras y me encantó ver cómo Stan decía, sí, Jesucristo, sí, hay que aprender. Sí, los libros. Entonces, a veces es divertido como ver lo mucho que ellos entienden. A veces me quedo súper sorprendida y digo, wow, tengo que hacer mejor. Tengo que seguir haciéndolo. Bueno, pues seguimos en Mosía 4, donde el rey Benjamín aún le sigue dando como muchas ejemplos o requisitos que el Señor requiere de nosotros. Y en otra parte también es importante como ayudar a las personas que necesitan ayuda. Y me encanta el versículo 20, donde él habla, dice, además digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro. Me refiero a todos vosotros que rehusáis el mendigo porque no tenéis. Quisiera que en vuestros corazones dijeses, no doy porque no tengo más, si tuviera, daría. Y si regresamos un poquito atrás al versículo 19, dice, pues aquí no somos todos mendigos, no dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. Ese versículo 24 me gusta porque creo que todos hemos tenido esos momentos en nuestras vidas en que, por lo menos voy a hablar por mí misma, he tenido experiencias en las que digo, wow, si yo pudiera, yo daría. Y creo que eso es algo bonito de poder tener el deseo de servir a los demás. Y a veces no podemos ayudar financieramente como quisiéramos, pero hay otras maneras en las que nosotros podemos prestar nuestro servicio. ¿Cómo es el versículo que está en las aguas de Mormón? Que dice Llorar con los que lloran. Consolar a los que necesitan consuelo. Esas son otras maneras que podemos hacer para ayudar a los demás. Y eso es algo bonito que me encanta de ¿cómo se dice? Del programa de la administración que tiene la iglesia, tanto como para los hombres y las mujeres. El poder ministrar a nuestros hermanos y hermanas de nuestros barrios es muy bonito porque podemos ayudarles en diferentes formas y estar en contacto con ellos. Y en cierta forma es algo que el Señor requiere de nosotros, de ayudarnos mutuamente y de no tener miedo de dar, porque a veces cuando nosotros hemos dado, el Señor nos multiplica y no es algo que nosotros esperamos, pero son en cierta forma bendiciones que el Señor derrama en nuestras vidas cuando nos esforzamos. Uh-huh. Ahora, hay muchas cosas que hay que hacer, no para obtener la salvación, pero para poder retener la remisión de nuestros pecados, para poder
perfeccionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No queremos llegar ante la presencia de Dios y decir, uy, no estoy listo para presentarme ante Dios, porque las escrituras dicen también que si llega ese día y no nos hemos arrepentido, no hemos hecho lo necesario para prepararnos, nosotros vamos a pedir o vamos a querer que mejor cayera una roca sobre nosotros para poder desaparecer y no estar y no estar ante la presencia de Dios. Y hay muchas cosas que a veces pensamos, ay, la iglesia pide mucho, hay que hacer tales cosas, no soy perfecto, nunca poder hacer todas esas cosas, ayudar al pobre, cuidar a mi familia, magnificar mi llamamiento, ir al templo, hacer la historia familiar, pagar mi diezmo, hacer la obra de ¿cómo se llama? ¿La obra vicaria? La obra vicaria, hacer mis visitas, noche de hogar, estudio las escrituras, las relaciones. Y decimos, ay, hay muchas cosas, hay muchas cosas, nunca voy a poder ser perfecto. Y no, creo que el rey Benjamín sabía esto y en el versículo 27 creo que nos da un consejo muy sabio. Pero tampoco no lo tomen como una excusa para no hacer nada. Pero en el versículo 27 dice, y mirad que se hagan todas esas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Creo que un hermano me dijo una vez cuando yo era líder misional, porque cuando yo era líder misional junto con Yajaira, íbamos a hacer visitas todos los días, casi todos los días, ¿verdad, Yajaira? Y a un punto ya nos estábamos quemando, ya energía, cansancio, los hijos, y había mucho estrés por hacer tantas visitas y porque queríamos ser diligentes en servir a Dios y ayudar en la obra misional. Pero alguien me dijo, no descuides a tu familia. Y yo dije, uy. Y Jared también me lo dijo. ¿Quieres decir? Jared, dile. No, iba a decir que Dios es un Dios de límites. Y como tal, nosotros también tenemos nuestros propios límites. Y a veces está bien decir, no puedo, ¿verdad? Yo tuve una experiencia embarazada de Brandon, en la que mi depresión se puso muy fea al final. Y estaba trabajando full time, trabajando tiempo completo, más mi llamamiento con las mujeres jóvenes, más otras cosas que Iván y yo hacíamos, y ayudarlo a él en visitar a hermanos, y como que fue mucho para mí. Mi estado mental no estaba allí. Y una hermana, la presidenta de las mujeres jóvenes del Estaca, me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas tiempo para ti. Tú estás embarazada, ese bebé ya no tarda en nacer porque ella tenía casi 9 meses, y tú tienes que estar tranquila. El Señor va a entender que tú necesitas preocuparte por ti y por tu familia. Hay más de 100 miembros en tu barrio. Alguien más puede tomar tu cargo. Y no quiero decir que eso es una excusa, como dijo Iván, no es una excusa para decir, oh, hay otro hermano, lo puede hacer. No, pero a veces uno sabe cuando hay que poner un límite. Y eso es algo bonito que me gustó de este versículo, porque sí, he estado pensando en ese versículo los últimos días. Porque hay personas que a veces sienten que yo soy como un people pleaser, ¿cómo se dice? Bueno, para los que no saben inglés, me gusta complacer y a veces me siento mal decir no, pero el Señor a veces requiere que nosotros tomemos un tiempo y respirar para que podamos tener la energía para poder seguir haciendo lo que Él requiere de nosotros. Claro. Y claro, hacemos convenios de consagrar nuestra vida a Dios, pero recordamos que la iglesia, la organización de la iglesia, la estructura de la iglesia fue fundado para la familia, no la familia para la iglesia. La iglesia está ahí para apoyar a la familia, para poder ayudar a que los padres puedan criar a sus hijos y todo eso para apoyar, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Y por eso los consejos de poder no descuidar a su familia es muy importante. Y yo en el principio yo dije, yo quiero hacer, yo estoy aquí para servir a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo sentía que era mi deber servir a Dios, pero
Al contrario, tenía que yo cuidar a mi familia. Mi familia venía primero en poder ayudar a mis hijos, poder crecer en el camino de los caminos. Los hijos necesitan de su padre y mi esposa necesitaba de mí también. Sí, otra cosa que viene en mente, Iván, que vino ahorita, es que todo el pueblo tuvo ese deseo. O sea, ellos vivieron en un, ¿cómo se dice? Vivieron tranquilos por mucho tiempo después de que ellos se convirtieron, se podría decir. Entonces, una pregunta que me gustaría hacer como para todos, para reflexionar, si todos pusiéramos nuestro granito de arena, si todos los miembros del barrio estuvieran haciendo lo que se requiere, wow, la capilla sería muy diferente, la retención sería muy diferente. Creo que no habría hermanos y hermanas que se quejen de que nadie me ayuda, soy el único. Porque sí es cierto, hay muchas veces en que los líderes se queman. Como dijo Iván, a nosotros nos ha pasado, nos sentimos como, ok, somos los únicos, no vemos que las otras personas, a los otros, como digamos, las otras personas que tengan el mismo llamamiento nos están ayudando. Pero imagínense si todos reflexionáramos y pensáramos en servir, en esforzarnos, en cumplir con lo que el Señor quiere de nosotros o espera de nosotros. ¿Qué tan diferente sería nuestros consejos de barrio, nuestra retención, la manera de que nos servimos los unos a los otros? Sería muy hermoso. Y creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y estamos en los últimos días, hermanos. Creo que es tiempo de tener más amor y más compasión hacia nuestros hermanos y hermanas y amigos y amigas que están fuera y dentro de la iglesia. Porque vienen tiempos difíciles y el Señor quiere que seamos uno en familia, uno como pareja, uno como barrio. Y sí, perdón. Bueno, seguimos con el versículo 30, porque ya no se va a acabar el tiempo. Pero me gustaría leer el versículo 30 porque es importante. Dice, pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído, concerniente a la venida del Señor, nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Y creo que fue un buen como resumen de todo lo que se habló en este capítulo, ¿verdad? Que hay muchas cosas que hay que observar. Hay que recordar de la habilidad de arrepentirnos y de realmente cuidarnos a nuestras obras, mentes, palabras y todo lo que hacemos. Pero más que todo recordar, porque es cuando nos olvidamos, es cuando perecemos. Pero si recordamos, es cuando tendremos la vida eterna. Y como digo, es algo que todos vamos a cometer errores, todos vamos a cometer pecados, pero todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Y es un cambio poquito a poquito cada día. No tiene que ser un cambio grande de día o de noche, ¿verdad? Porque eso va a ser es imposible. Como dijo Rey Benjamín, hay que tomarlo en orden, poco a poco, despacio, ¿verdad? No hay que tratar de hacer grandes cambios, pero hay que hacerlo todo en su propio tiempo, en la manera correcta, como Dios lo desea. Ahora, en el capítulo 5, vamos a hablar un poquito acerca de este potente cambio y acerca del nombre que se les dio al pueblo de Rey Benjamín. Ahora voy a comenzar con el versículo 2. Dice, y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos ha hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacerlo bueno continuamente. Y Jairo ya había mencionado este potente cambio que selló afecto gracias a la expiación de Jesucristo.
Pero hay que hablar un poquito acerca de el convenio que hacemos con Dios y el nombre que todos tomamos sobre nosotros cuando nos bautizamos. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Se les enseña aquí en el capítulo 5 que el pueblo, cuando ellos hacen el convenio con Dios, llegan a ser hijos y hijas, progenie de Cristo. Y que Cristo nos engendró a nosotros espiritualmente. Y decimos, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, porque Dios nos creó nuestros cuerpos espiritualmente, ¿cómo llegamos a ser hijos e hijas de Cristo? Y yo por mucho tiempo, cuando yo estaba aprendiendo acerca de eso, yo no entendía cómo somos hijos de Cristo. Si Él es mi hermano mayor, es mi Dios, pero ¿cómo somos hijos? Y es cuando ya entendí que con nosotros, si Dios nos engendró, ¿verdad? Cuando nacimos de nuestras madres y padres, o ellos son nuestros padres porque ellos nos dio a luz, Cristo, de una forma con nosotros renacemos de nuevo, por medio del convenio que hacemos, llegamos a sus hijos e hijas, progenie de Cristo. Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Dios. Y Él es el Hijo de Dios también. Entonces decir eso está bien, porque Él realmente por medio de su expiación, Él ha sufrido por nosotros y Él danos el poder de resucitar, llega a ser nuestro Padre celestial en una cierta forma. Pero para ti, Jerry, ¿qué significa tomar sobre ti el nombre de Cristo? ¿Qué significa ti tomar ese nombre? Porque un nombre es importante, porque tu nombre es Yahaira. Y yo sé cuando cuando nos íbamos a casar, tú querías tener el apellido Ali. Yo iba a ser Iván Ali, imagínense esos hermanos. Yo iba a ser Iván Ali. No, estás haciendo mentiras. Entonces, yo no te dije yo que le te dije, cambiaras el nombre. no, tú vas a ser Angulo, ¿ok? Jair Angulo. Aunque Ali suena cool, ¿ok? No, I'll give you that. It's cool. Mira, yo voy a hacer una votación en el chat para ver. Te aseguro que el 100% Ali es mucho mejor que Angulo. Mira, ángulo, hay muchos chistes que se pueden hacer con ángulo, ¿ok? Bueno, también Ali, triángulo. soy rey Mohamed Ali. No, pero creo que a veces te da el sentido de que perteneces. Bueno, para mí, como que tú perteneces a Cristo y tanto como Él pertenece a ti, tú le perteneces a Él. Eso es lo que me hace sentir, o lo que yo pienso, es que te da ese sentido de que perteneces y qué hermoso es que yo le pertenezco a Él, porque no solo Él murió por mí, pero constantemente Él me da su mano en mi vida diaria, en mis pruebas, en mis tristezas, en mis días alegres. Siempre veo su mano en mi vida y lo que yo puedo hacer es poner ese granito de arena, como dije, de esforzarme por vivir su evangelio, por compartir su evangelio. Esto es lo que estamos haciendo con el podcast. Es mi granito de arena que yo quiero poner en el mundo para poder no solo fortalecerme a mí misma, pero poder compartir el evangelio hacia los demás. Y es una manera para mí de mostrar el amor que yo le tengo a Él. Hay una cita aquí por Elder Dallin H. Oaks que acerca de tomar sobre nosotros el nombre, ¿verdad? Dice, vemos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos bautizamos y en su nombre cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en Él y cuando efectuamos la obra de su reino. También hay otros significados, estos más profundos, los cuales los miembros más maduros de la iglesia deben comprender y someter a reflexión a participar de la Santa Cena. Es importante que cuando participamos de la Santa Cena no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo. Dice, el hecho de que solo testifiquemos está dispuestos indica que algo más debe suceder antes de que en realidad tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. Por tanto,
Él está dispuesto a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, se puede entender como Él está dispuesto a tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo. Conforme a este significado, al participar de la Santa Cena, testificamos estar dispuestos a participar en las sagradas ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones asequibles por medio del nombre y de la autoridad del Salvador cuando Él disponga otorgárnoslas. Y me hizo recordar en la escritura aquí, en el versículo, al principio del capítulo 5, donde dice, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin. Y hablamos de que ser discípulos de Jesucristo más sobre nosotros, ese nombre significa que estamos dispuestos. No vamos a ser perfectos en hacer las cosas que Él nos manda, pero queremos intentarlo hacerlo. Yo sé que hay muchos jóvenes que no se puede, hay muchas cosas que nos pide, como he mencionado, pero lo único que Dios pide es tu disposición para hacerlo. Y Él, por medio de tu gracia, la gracia de Cristo y el poder de la expiación, podemos lograr lo que sea que el Señor nos manda hacer. Y creo que es un bonito pensamiento y un bonito sentimiento saber que el Señor no espera perfección. Solo quiere un corazón sincero que quiere intentar hacerlo. Sí. Y hay que tener cuidado con no arrepentirnos. En el versículo 11 dice, quisiera que también recordéis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. El versículo 12 dice, yo os digo, quisiera que os acordéis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Y Jaira, para ti, ¿qué significa conservar el nombre de Cristo escrito en tu corazón? Piénsalo, porque a veces he visto personas que escriben o se tatúan nombres en su cuerpo, ¿verdad? Ajá. O a veces ciertos símbolos tienen un significado para ellos. Le pregunté a alguien qué significa ese tatuaje. Cuando yo le doy un complemento, así se dice en español, un compliment, Sí. a alguien sobre su tatuaje, le digo, wow, me gusta tu tatuaje, es súper cool, me gusta. ¿Qué significado tiene? Porque muchas veces cuando ellos se tatúan algo, tiene algún significado, por lo cual se lo van a poner en su piel. Ajá. Y mejor que les ayude a recordar una familia que falleció, un perro, un hermano, lo que sea. Bueno, te voy a decir lo que yo pienso. Para mí, cuando pienso en la palabra conservar, pienso como en las personas que hacen toda una preparación para conservar comida o cuando hacen como meal prep. Hay un proceso cuando tú conservas algo. Tienes que cortar, tienes que limpiar, tienes que sellar bien, que no entre cualquier aire para que no se eche a perder, para que no tenga bacteria. Entonces, para mí, cuando yo escucho la palabra conservar, hay una preparación que yo tengo que hacer para poder conservar el nombre de Cristo en mi corazón. Y creo que el rey Benjamín en todo este capítulo nos dio lo que podemos hacer para prepararnos para conservar ese nombre. Entonces mi pregunta para todos ustedes que nos escuchan, ¿cómo pueden ustedes conservar escritos el nombre de Cristo sobre ustedes y sus corazones? Para que no se olviden de lo que el Señor Jesucristo hizo por ustedes en Getsemaní, cuando sufrió por cada poro de su cuerpo. ¿Cada poro? Cada poro. Yo escuché perro. No. Cada poro. Cada poro de su cuerpo, ¿verdad? Y sufrió en la cruz un sufrimiento que ni nosotros podemos imaginarnos. ¿Cómo pueden ustedes mantener ese recuerdo de los compañeros que se hicieron a bautizarse en el templo, cuando se sellaron con sus esposas y están sellados? ¿Cómo pueden recordar constantemente que ustedes están dispuestos a poder
tomar el nombre de Cristo sobre ustedes, especialmente durante la Santa Cena. No simplemente es pan y agua. Pero hay que recordar que estamos tomando el pan y agua con la deseo de poder seguir el ejemplo de Jesucristo y testificar al Dios que, bueno, estoy dispuesto a hacer lo que yo puedo para poder guardar tus mandamientos y seguir el ejemplo. Sí. Bueno, no sé si tú quieras terminar este capítulo con el último versículo o si quieres compartir otra cosa. No, si quieres, dale. Ok, dice, el último verso dice, por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo el Señor, Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna mediante la sabiduría y poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Amén. Bueno, para terminar, hermanos y hermanas, este episodio, en el versículo 6, lo único versículo... Capítulo 6. Capítulo 6. El versículo 7, al final, este es lo que me gustaría poder terminar con ustedes. Dice, y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. Todas estas personas tomaron sobre ellos el nombre de Cristo. Y junto con el rey Mosías se esforzaron por guardar los estatutos del Señor. Imagínense, después que el rey Benjamín falleció, hubo paz por 3 años. Y normalmente, según lo que vemos en la historia, especialmente en las escrituras, especialmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hay cambios de rey, siempre hay pleitos, siempre hay un guerra, hay algún desacuerdo. Pero gracias a las palabras del rey Benjamín y la preparación que le dio al pueblo. Su ejemplo y que su él ejemplo, dio a su pueblo y a sus hijos, porque su hijo Mosías fue rey después de él y él trató lo posible por mantener como el ejemplo que su padre dio no solo a él, pero a su pueblo. Había paz. Y creo que podemos aprender algo de esto, que si nosotros nos esforzamos de vivir de esta manera, constantemente recordando el nombre de Cristo que tomamos sobre nosotros, podemos vivir vidas en paz, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los problemas. Hay un poder en llevar este nombre. Hay poder en un nombre, ¿verdad? Tenemos nuestros nombres que los padres nos dan. Tenemos los nombres cuando vamos a la misión. Llegamos a Elder Angulo, hermana Ali, ¿verdad? Sí, los títulos. Los títulos. Pero hay solo un título por lo cual nosotros seremos salvos. Es el título del Mesías, del Salvador, del Redentor, de Cristo, ¿verdad? El único medio por lo cual podemos regresar a nuestro Padre Celestial. Y creo que si nuestros hijos crecen con esa identidad, y sus hijos pueden crecer con esa identidad sabiendo que no simplemente son tal persona, ¿verdad? Tal fulano, pero son hijos e hijas de Dios. Pueden crecer con una identidad y tener una identidad más estable, yo digo. Porque yo le doy gracias a mis padres que me enseñaron que yo era un hijo de Dios, un hijo de un Rey Celestial, que yo pudiera confiar en Él y pudiera encontrar consuelo y solaz en saber que Él era mi Padre también. Pero les testifico, hermanos y hermanas, que tenemos un Salvador Redentor. Les invito a que estudien las Escrituras, conocen más de la plan de salvación y de la expiación de Jesucristo y todo lo que eso significa para ustedes. Y van a ver que sus vidas van a cambiar poquito a poquito. Tal vez no inmediato, pero mientras que aprendan van a poder cambiar sus vidas y las vidas de sus familias. Gracias, Iván, por tu testimonio y voy a decir lo mismo que dijo Iván, de realmente tener el deseo de escudriñar las Escrituras, y si tienen tiempo de leerlas, háganlo. Yo me he sentido muy
fortalecida en estos últimos meses que hemos estado más constantes en nuestra lectura. Podemos mejorar definitivamente, pero hemos estado mucho mejor, más constantes. Gracias a nuestra audiencia, les queremos muchísimo de donde quiera que nos escuchen. Realmente para nosotros es un gozo ver personas que nos escuchan alrededor del mundo, y síganos, compártanos, y espero que tengan una linda noche, día o semana, dependiendo de cuando lo escuchen. Les queremos. Chao. Chao.